Bienvenido al canal de Narraciones Budismo, Clásicos Tíbet. Thangtong Gyelpo, oración para prevenir la guerra. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Aquí están las palabras de verdad que pacifican los peligros de las armas. Om Mani Padme Hum. Gran victorioso Maitreya. Trascendentalmente compasivo, noble Avalokiteshvara. Victorioso colérico Hayagriva. Actividad totalmente pura, Tara y los demás. Meramente el solo oír vuestros nombres sagrados elimina todos los peligros. Objetos de refugio cuya naturaleza es la compasión, por favor, prestad atención. Cuando los seres sintientes de la época de las riñas y las 5 degeneraciones, debido a la explosión del gran océano del mal karma y de la envidia, son atormentados por el intenso sufrimiento de las luchas y las riñas, por favor, secadlo con el poder de la sabiduría y compasión trascendental. Por medio de hacer caer una lluvia de néctar de amor bondadoso sobre los seres migratorios que están inflamando el incendio del fuego del odio, por favor, otorgad vuestras bendiciones para que, reconociendo a todos los demás como a sus padres y madres, incrementen entonces la felicidad y lo auspicioso. Que puedan las multitudes de malos espíritus viciosos, los cuales entran en el continuo mental y lo cambian instantáneamente en la mente de un asura, a partir de ahora no correr más por esta área, país o mundo. Yo estoy pidiendo para que incluso todos los seres que han muerto en la guerra abandonen a partir de este momento todo el mal karma, causa y efecto, y que entonces, entrando y naciendo en la tierra del supremo gozo, lleven a todos los demás a esa tierra pura. Por favor, bendecid a todos aquellos que han nacido y muerto, los seres que vagan en el samsara, para que tengan una vida larga, estén libres de enfermedad, para pacificar toda riña y lucha, para que disfruten de las 10 acciones virtuosas, que tengan lluvias en los momentos adecuados, que tengan siempre buenas cosechas, y para que todo el entorno y los habitantes puedan ser auspiciosos e incrementarse. Que por la realidad última, la cual es pura por naturaleza, que por la realidad última de los fenómenos en los que causa y efecto es infalible, y por la compasión del Gurú, el sello de la mente de la deidad, y los raros y sublimes, puedan realizarse estas oraciones puras y extensas. Cuando hubo una guerra incesante en Kham, Tíbet, y nadie era capaz de crear armonía, el gran señor de los yogis, Thangtong Gyelpo, fue a Kham, generó la mente de la iluminación, y meramente por pronunciar estas palabras de verdad y esparcir flores, todas las mentes viciosas fueron pacificadas completamente, y la guerra, que había sido continua, cesó. Hubo grandes cosechas y demás. El país se hizo auspicioso y pacífico. Esta es la bendita habla Vasa. Esta es una de las oraciones del gran yogi tántrico Thangtong Gyelpo. Las otras oraciones que compuso eran para frenar la hambruna y las epidemias. Su Santidad Chögyal Rinchen Rinpoche, quien es uno de los gurús de su santidad, el 14º Dalai Lama, y también uno de los principales maestros de su santidad Sakya Tenzin, fue invitado a una parte de Nepal por el gobierno nepalí. Rinpoche consideró qué podría ser lo más beneficioso para ellos y qué oración podría ser la más necesaria para beneficiarlos. Se le ocurrió que la mejor práctica para ellos eran estas 3 oraciones compuestas por Thangtong Gyelpo. Entonces Rinpoche decidió dar la transmisión oral de estas 3 oraciones. Así es como me encontré con estas oraciones y yo recibí la transmisión oral de su santidad Chögyal Rinchen Rinpoche. Dedicación. Que a través de cualesquiera méritos que yo haya conseguido a través de hacer disponible esta traducción, pueda, donde quiera que este texto esté, en cualquier país, y también por la lectura de esta oración, causar el que los corazones de todas las personas se llenen de amor bondadoso, bodhicitta, y del pensamiento de solamente beneficiar y nunca hacer daño. Que pueda surgir el sol de la paz y de la felicidad, y que puedan parar inmediatamente todas las guerras que se están desarrollando en este momento.
que pueda haber armonía, paz y que nunca más pueda haber guerra o violencia. Fue traducido por el incomparablemente amable Guru Lama Zopa Rinpoche en Cachoe de Chenlin, Aptos, California, en Estados Unidos, el día 11 de septiembre de 2001, en el día en el que el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington fueron atacados y mucha gente resultó muerta y herida. Esta es una versión revisada y editada del original con la ayuda de la venerable Sara Tenzin Gyaltsen. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Editado el 26 del 8 de 2014. Narrado por Cristina Ingrid P. Gracias por escuchar.